Supervisora racista prohíbe volar en su jet sin saber que él era el dueño. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Era una tarde brillante en el moderno aeropuerto privado de la ciudad. Ricardo, un joven empresario afrodescendiente, se movía entre las lujosas instalaciones relucientes. El aire acondicionado, frío y agradable, se combinaba con el leve murmullo de motores y conversaciones elegantes. A pocos metros de su jet, el estrés acumulado de los días de trabajo se mezclaba con el peso de los prejuicios que enfrentaba cada día. A pesar de su éxito, a menudo sentía que el brillo del oro y el acero de su entorno solo resaltaba el contraste con su piel. Mientras se acercaba al jet, la supervisora del servicio de embarque, Clara, apareció como un faro de autoridad. Con su uniforme impecable y un gesto de desaprobación en el rostro, bloqueó su camino. «Lo siento, señor, pero este vuelo es solo para invitados autorizados», dijo, ignorante de quién estaba. Clara replicó, firme, con gesto despectivo: «No puedes volar aquí, necesitas una autorización». Sus palabras, cargadas de prejuicio y condescendencia, volaron de su boca como dagas. La situación era absurda. Ahí estaba él, propietario de ese jet privado, enfrentando la misma clase de discriminación que había enfrentado toda su vida. Ricardo se sintió expuesto, vulnerable. Miradas curiosas de otros viajeros se volvían hacia la escena. Murmullos surgían entre la multitud. «Es un error», empezó a explicar, pero las palabras se atascaron en su garganta. La presión en su pecho aumentaba. No solo luchaba con la indignación, sino también con un profundo deseo de ser escuchado. En ese momento, Clara no era solo una figura de autoridad, era un espejo de los conflictos que él había enfrentado siempre. Antes de que pudiera decir más, una alarma resonó en el aeropuerto. La tensión de la escena se rompió de manera abrupta. Un grito retumbó en el aire. Una situación de emergencia irrumpió en aquel instante, y todos los rostros se tornaron en preocupación. Ricardo vio a Clara dar un paso atrás, el miedo cruzando su rostro. Una multitud se agrupó, algunos gritando, otros confundidos. En ese caos, su conflicto personal se tornó irrelevante. Clara, la mujer que lo había juzgado sin conocerlo, estaba ahora acorralada por la incertidumbre. Ricardo tuvo que decidir. ¿Debería dejar a un lado su propia angustia y extender su mano para ayudar? ¿O seguir en su camino, dejando que el orgullo hablara? Un instante antes de actuar, se dio cuenta de que el sufrimiento no era exclusivo de él. Clara también llevaba sus propias cargas, influencias de su pasado que apenas podía imaginar. En ese cruce de caminos, todo parecía estar en juego. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Cuando el grito resonó en el aire, Ricardo sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba ocurriendo? La tensión había cambiado repentinamente. Antes de que pudiera analizar la situación, el caos se desató. Las alarmas sonaban, redoblando en sus oídos, y murmullos llenaban el ambiente. Clara, que había sido su verdugo minutos antes, ahora se veía atrapada, aterrorizada, entre una multitud que luchaba por entender lo que sucedía. Ricardo se unió al movimiento. Su instinto lo llevaba a encontrar una forma de ayudar. ¿Qué lo había llevado a este punto? Sus problemas personales palidecían ante el peligro. Un pequeño grupo de personas, líderes del aeropuerto, estaban empujando a todos hacia atrás. «Aléjense, es una amenaza», gritó un hombre en uniforme, su rostro pálido. La palabra amenaza croó en el aire como un mal presagio. Ricardo se volvió hacia Clara, que ahora temblaba, con los ojos dilatados. En un instante,
Ambos se dieron cuenta de que la situación era más grave de lo que parecían. Fue entonces cuando el sonido del estallido resonó a lo lejos. La multitud, que segundos antes estaba llena de curiosidad, estalló en pánico. Ricardo miró a los lados, el miedo invadiendo la multitud. Clara, ahora sin su postura autoritaria, luchaba por encontrar su lugar en el nuevo desorden. Después de todo, no era una simple supervisora, era una mujer asustada ante el peligro real que amenazaba a todos. Una sombra cruzó por delante de ellos. Ricardo se dio la vuelta y vio a un hombre con una mochila oscura en la espalda. Sus movimientos eran rápidos, febrilmente decididos. Algo no estaba bien. De repente, el hombre se giró y con mano temblorosa dejó caer la mochila. El sonido del impacto fue como el eco de una sentencia inminente. Los ojos de todos se dirigieron hacia la mochila. La multitud se detuvo, retrocediendo en un segundo reflejo de pánico colectivo. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la piel. Sin pensar, se acercó. Miró a Clara y a otros alrededor. «Llama a seguridad», le gritó. Pero ella no se movía, petrificada. Las palabras apenas salían de su boca, cuando la mochila comenzó a vibrar. El tiempo se detuvo. Todos querían correr, pero sus cuerpos estaban paralizados por la cercanía de una posible tragedia. Las manos de Ricardo se movieron casi por instinto. Debía saber lo que había dentro. Y justo cuando estaba a punto de hacerlo, un grito desgarrador atravesó el ambiente. «¡Corre!». El hombre de la mochila, visiblemente angustiado, miró a Ricardo directamente a los ojos. En sus ojos había miedo, tristeza y algo más, reconocimiento. «No es lo que parece», suplicó antes de que todo estallara. Un estallido ensordecedor se hizo eco en todo el aeropuerto, y una nube de polvo y escombros lo envolvió todo. Ricardo perdió el equilibrio y cayó al suelo, el cuerpo dolorido y la mente aturdida. Clara estaba a su lado, la expresión de horror escrita en su rostro. El caos envolvió la escena. Mientras el polvo se asentaba, Ricardo luchaba por enfocar su mirada. Personas caídas, gritos resonando en el aire, y entre todo el desasosiego, un momento de claridad. El hombre que parecía una amenaza no lo era. Había más en él, como un espejo de sus propios temores. En ese instante el mundo se redujo a una única verdad. Clara, que lo había juzgado, y él, que había tratado de ignorar sus propias luchas. Se encontraron en el epicentro de una crisis que los uniría de maneras impensables. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué había desatado realmente esa explosión? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa mochila? La tempestad de emociones, juicios y verdades por descubrir llenaba el ambiente, dejando un vacío que ansía respuestas. Un nuevo capítulo había comenzado. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, Ricardo sentía que el tiempo se había ralentizado. Había caído al suelo, su oído aún retumbando con el estruendo de la explosión. Clara, a su lado, parecía un fa. De repente, un estruendo rompió su línea de pensamiento. Entre la multitud vio una sombra. Un hombre se apresuraba hacia ellos, y con cada paso, una marea de murmullos crecía a su alrededor. Era el mismo hombre que había dejado caer la mochila, pero había algo diferente en él. Su mirada estaba desquiciada. «¡Aguarden!», gritó, su voz rasposa resonando por encima del tumulto. La multitud se partió en un instante, como si una ola hubiese pasado. Ricardo sintió que el corazón le latía con fuerza. El hombre se dirigió a ellos y era como si todas las miradas se concentraran en ese punto. Pero algo en su postura, esa mezcla de desesperación y desafío, lo detuvo. «Perdónenme, no debí haberlo hecho», dijo, su tono quebrado. Clara, aún temblando, dio un paso atrás, paralizada. Ricardo, en cambio, sintió una rara necesidad de acercarse, una premonición que lo impulsaba. «¿Qué sucedió? ¿Por qué hiciste esto?», preguntó, dejando escapar un hilo de temor en su voz. El hombre sacó algo de su chaqueta con manos temblorosas y lo expuso ante ellos.
Era un pequeño dispositivo, algo que pareció electrificar el aire. No es una bomba, no hay explosivos, es un transmisor, un localizador, tratando de... Y en ese momento, un destello de luz atravesó su mirada. Estaba tratando de salvarlos. ¿Salvarnos de qué?, preguntó Ricardo, una mezcla de ansiedad y confusión en sus palabras. El hombre se detuvo y su expresión cambió. Están en peligro, todos ustedes, no solo por las creencias, por la gente que creen que están a salvo. No es solo un dispositivo, hay algo más, algo en el aeropuerto. Lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Tienen que creerme, tienen que irse. Esto es más grande de lo que pueden imaginar. La multitud, sintiendo el temor en su voz, empezó a retroceder, como si un miedo colectivo se apoderara de ellos. Ricardo miró a Clara, forzando una conexión. El momento en el que uno de ellos juzgó al otro por su apariencia parecía distante ahora, irrelevante. Aquí había otra verdad más profunda. «Llame a seguridad», gritó Clara, su voz más firme. Entonces el hombre avanzó un paso, sus ojos desorbitados. «No hay tiempo para eso. Tienen que moverse. Hay algo en camino, algo que no pueden detener». Ricardo sintió un nudo en el corazón. ¿Qué significaba eso? El caos parecía levitar. El pasado, el dolor, todo lo que había vivido se desvanecía ante esa nueva amenaza. Cuando el hombre volvió a gritar, su voz resonó con una intensidad desgarradora. «Lo que no saben es que hay gente en el aeropuerto que no quiere que se enteren de la verdad, que quieren eliminarlos. Son los mismos que controlan todo». Hablaba con la urgencia de alguien atrapado entre dos mundos. Y por un momento, Ricardo se sintió atrapado también. Todo había cambiado. El prejuicio, la discriminación, tiempo perdido. Todo parecía pequeño comparado con esta revelación. Clara lo miró, y en sus ojos había una mezcla de incredulidad y miedo, pero también entendimiento. «¿Qué verdad?», preguntó en un susurro, el aire entre ellos cargado de tensión. El hombre se acercó aún más, y en su voz suplicante, la atmósfera se llenó de una modesta esperanza. «La verdad sobre lo que realmente sucede aquí. La conexión entre el poder y la oscuridad. Deben saberlo, pero si no se van ahora, será demasiado tarde». Un grito resonó de nuevo, y el tiempo pareció detenerse de nuevo. Todo en la escena se oscureció cuando el hombre se volvió hacia la multitud, los ojos llenos de temor. «Es su decisión. La vida de todos está en juego». Ricardo sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. La pieza final de este rompecabezas se había colocado de golpe, pero no estaba claro si eso era una bendición o una maldición. La pregunta fluyó en su mente. ¿Qué seguiría después de esta revelación? ¿Podrían cambiar su destino? Dándose cuenta de que en este nuevo giro había más en juego de lo que pensaba, Ricardo miró a Clara. Su relación había cambiado en un instante, pero aún había muchas verdades escondidas por descubrir. El peligro acechaba, y el futuro de todos dependía de lo que decidieran hacer a continuación. Ricardo sintió que el aire se volvía pesado. El hombre estaba al borde de un colapso, su voz un susurro desesperado que parecía romper el ruido del caos. Clara lo miraba con incredulidad. El miedo en sus ojos se mezclaba con una confusión que la paralizaba. Ricardo sabía que la verdad podía ser un arma de doble filo, y ahora, con un simple giro de los acontecimientos, todo podía cambiar. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó Clara, finalmente recuperando un poco de su voz mientras el grupo se aglomeraba, casi en un trance colectivo. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un grito desgarrador perforó el aire otra vez. Una luz brillante irrumpió en el aeropuerto, insidiosa y penetrante, seguida por el estruendo de cristales rompiéndose. Ricardo levantó la vista. Lo que estaba sucediendo parecía una película de acción, pero era real. Una figura encapuchada apareció en la entrada del salón VIP, un arma en la mano. Gritos de pánico estallaron entre la multitud. Todo el mundo, incluidos días atrás en la fila para el embarque, se dispersó gritando. Clara retrocedió, empujando a Ricardo casi instintivamente. «Es una amenaza. Todos abajo», gritó un guardia de seguridad, pero su voz se ahogaba en el caos.
el hombre que había. «No, no es él, no pueden creerlo», gritó, levantando las manos en un gesto de rendición. Pero era demasiado tarde. La turbulencia había desatado el pánico. De repente, Clara se agachó y entre los murmullos y la desesperación, un fuerte sonido de disparo resonó. «Las balas no discriminan», pensó Ricardo, mientras un grito se alzaba. Sintió el tiempo detenerse cuando a su alrededor todo se desmoronaba. La figura encapuchada apuntó, no sabiendo a quién elegir. Todo se volvió caótico. Ricardo sintió un escalofrío. «Mueve», le gritó a Clara, mientras se lanzaban detrás de un mostrador, un escudo temporal contra el horror que los envolvía. «¿Quién es?», preguntó él, sintiendo una necesidad desesperada de respuestas que parecían escapar entre el estruendo de las balas. «¿Es uno de los suyos?», respondió el hombre, y las palabras de golpe fueron como un claro de luz. ¿Quién era uno de los suyos? Esta confesión lo dejó helado. Clara lo miró con escala de incredulidad, pero el hombre solo inclinó la cabeza, su rostro lleno de terror. En ese instante, un nudo peligroso se formó en el pecho de Ricardo. Sabía que había mucho más de lo que los ojos podían ver. «No me lo digas, por favor», dijo Clara, su voz quebrada, pero el hombre temblaba. «Soy un infiltrado. No quería que sucediera así». Un nuevo disparo, y esta vez el eco de un golpe sordo dejó a Ricardo paralizado. Clara se volvió hacia él, descubriendo un pálido recuerdo en su mirada. ¿Qué? La figura encapuchada giró, y entonces, como si fuera un trueno en la tormenta, el espacio se llenó con la explosión de algo que no se había anticipado. El hombre del transmisor se interpuso, y el sonido de sus gritos llenó la sala. «No, por favor», resonó sobre el estruendo del caos. Las luces del aeropuerto parpadearon y se fueron, dejándolos en medio de la oscuridad. Ricardo pudo sentir que su corazón se aceleraba mientras el polvo se asentaba una vez más. Y en ese breve silencio, la inconmensurable revelación anudó su estómago. El hombre que había buscado ayudar, ¿era realmente un infiltrado entre ellos? ¿Era Clara parte de esto? La duda se ahogó en su mente. El verdadero peligro, la traición, lo esperaba justo en la esquina de su comprensión. Las preguntas se multiplicaron en un mar de confusión. ¿Quién era realmente su enemigo? El caos se transformó en un silencio aterrador, y lo único que podía sentir era la urgencia de seguir adelante. Ricardo miró a Clara, y el futuro de todos pendía de un hilo, y el próximo paso podría cambiar el destino de cada uno de ellos. La historia se precipitaba hacia un abismo desconocido, y Ricardo, entre su corazón acelerado, sabía que nada sería igual. Ricardo sentía que el aire se tornaba denso, lleno de incertidumbre. La figura encapuchada los observaba, el arma brillando en su mano como un oscuro presagio. El hombre del transmisor parecía estar al borde del colapso. Su rostro era un mar de desespero. «No quería que esto sucediera», murmuró, acercándose como si su vida dependiera de ello. El caos a su alrededor se desataba, pero en ese instante las palabras del extraño lo envolvieron. «Es un infiltrado, pero no de la manera que piensan», continuó, mientras la tensión en el ambiente crecía. «Lo que hay aquí es más complejo. Hay una red, algo oscuro que se alimenta de nuestros miedos». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, entre el miedo y la incredulidad. Los otros pasajeros aterrorizados se... La figura encapuchada se movió, como un depredador acechando a su presa. Ricardo pudo sentir el sudor frío en su frente. «Lo que no saben es que están siendo observados», dijo el hombre de la mochila, con los ojos desbordando lágrimas. «Todos ustedes, no solo este aeropuerto, sino cada paso que dan. Hay quienes quieren limitar su libertad». El ambiente se cargó de adrenalina cuando un disparo resonó nuevamente. La figura encapuchada disparó al aire, y el sonido fue un eco aterrador. «¡Cállense!», gritó. Su voz era un trueno en medio del caos. «No estoy aquí para herir a nadie, pero ustedes no deben interferir». Ricardo sintió como el tiempo se detuvo. «¿Interferir en qué?», preguntó, su voz temblando. No podía dejar que sus dudas lo dominaran.
Había una verdad ahí, y necesitaba descubrirla. La mirada del hombre, llena de desesperación, se cruzó con la de Ricardo. Era un momento de conexión, un instante que lo llevó a cuestionar todo lo que creía. Y de pronto, algo hizo clic. «Tienes que creerme», dijo el hombre. «Lo que llevamos dentro de nosotros es más poderoso que cualquier arma. Hay una traición aquí». Las palabras se desvanecieron en el aire, pero el peso de su significado quedó claro. Mientras la multitud se dispersaba, apretándose entre sí, nuevos gritos estallaban, y la figura encapuchada comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Ricardo vio algo brillar en la mano del hombre. Una pequeña llave. «Es eso», exclamó sin pensar. Eso es lo que buscaban, pero en ese instante un rugido ensordecedor resonó y el ambiente estalló. Un grupo de hombres armados irrumpió por una de las puertas del aeropuerto. «¡Al suelo!», gritaron. El caos se volvió irreparable. El hombre del transmisor empujó a Ricardo y a Clara hacia un lado, justo cuando una ráfaga de disparos cortó el aire. La figura encapuchada se volvió hacia ellos, una mezcla de determinación y desesperación en su mirada. «Necesitan saber la verdad. ¡Vamos!», gritó el extraño, y en un movimiento rápido lanzó la llave hacia Ricardo. «Úsala, no hay tiempo, ella puede salvarnos». Con la mente en confusión, Ricardo atrapó la llave sin entender del todo su significado. Clara, a su lado, lo miró con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué hacemos ahora?», le susurró, aún temblorosa. Pero antes de que pudiera responder, una explosión sacudió el lugar y el suelo tembló. El aire se llenó de polvo, gritaba su nombre en forma de caos. Ricardo se dio cuenta en ese momento. La figura encapuchada no era solo un criminal, había algo más profundo. Su papel era crucial, y de repente él, Clara y cada persona en esa sala se encontraban en una red de traiciones y conspiraciones. La relación entre ellos, vinculada por un hilo del destino, había cambiado para siempre. Pero cuando la nube de polvo se asentó, todo cambió. La figura encapuchada, que parecía ser una amenaza, se había convertido en un aliado. «Sígueme», gritó, y aunque sus corazones palpitaban, no tenían elección. La verdad, la clave de todo, parecía tan cerca, pero lo que aún no sabían era que la llave que sostenía a Ricardo era el verdadero detonante de una explosión mucho mayor. Un giro inesperado, uno que los dejaría a todos frente a horror sin precedentes. La historia no solo continuaría, se torcería de maneras que jamás imaginaron. El futuro era incierto y la oscuridad, ahora más presente que nunca, acechaba en cada rincón. Desde el momento en que la figura encapuchada disparó al aire, el mundo de Ricardo se llenó de confusión y desesperación. La urgencia de huir se apoderó de él y de Clara, mientras el miedo llenaba el aire como un gas tóxico. «Sígueme», gritó el hombre del transmisor, pero antes de que pudiera moverse, el eco de otro disparo hizo que los músculos de Ricardo se tensaran. La figura encapuchada estaba allí, un caos de sombras y luces que reflejaban el horror en sus ojos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. En medio de la confusión, el hombre del transmisor se lanzó hacia la FIG. El hombre fue empujado al suelo, y lo que Ricardo vio lo llenó de terror. Un destello brillante surgió del pecho del hombre del transmisor. Clara chilló. «¡No!», pero era demasiado tarde. La figura encapuchada lo observaba con una mirada que no era de amenaza, sino de reconocimiento. La explosión no fue un estallido de armas, fue una liberación de una energía oscura que iluminó brevemente el lugar, seguida de un silencio mortal. Las luces titilaron y luego se apagaron, dejando a todos sumidos en una oscuridad total. Durante esos segundos eternos, el tiempo pareció desvanecerse. Ricardo sintió que un frío helado se apoderaba de su cuerpo y un nudo se formó en su garganta. ¿Qué acababan de presenciar? Cuando la luz regresó, todos quedaron paralizados. La figura encapuchada ya no era una amenaza, sino su hermano, Manuel.
La revelación golpeó como un rayo. Un murmullo recorrió la sala mientras Ricardo lo observaba, incrédulo y en shock. «Manuel, ¿eres tú?». Sus palabras salieron en un susurro tembloroso. «Lo siento, Ricardo, lo siento tanto», dijo su hermano, ahora desenmascarado. Todos estaban boquiabiertos. «No fue lo que pensaste. Hay mucho más en juego». Sus ojos estaban llenos de remordimiento y desesperación. «Te he estado protegiendo de algo mucho más grande». Clara miró a Ricardo, buscando respuestas. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz un hilo de incredulidad. «¿Por qué te escondiste, Manuel?». La pensión llenaba el aire y la multitud comenzaba a murmurar desconcertada, porque sabía que un día esto podría suceder. «Nunca pensé que tendría que involucrarte, pero estaban detrás de ti. Todos los que tienen poder lo están buscando», explicó Manuel, parpadeando con angustia. Esa mochila estaba buscando una forma de impedir que activara el dispositivo. Todo esto es parte de un plan mucho más grande. Quieren controlar nuestra libertad. La revelación de Manuel dejó a todos helados. Las conexiones, los secretos, todos los sacrificios, las piezas del rompecabezas se juntaban de una manera desgarradora. Ricardo sintió que se le oprimía el pecho mientras el aire se volvía más pesado. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz se quebró. «¿Por qué? Lo hice para protegerte, para proteger a todos», respondió Manuel. «Pensé que podía hacerlo solo, que podría lidiar con esto sin poner a nadie más en peligro. Pero ahora ya no hay tiempo. Necesitan saber la verdad». Una sombra oscura cruzó por delante de ellos. Un grupo armado se acercaba y el bullicio de la multitud se reavivó. El momento se tornó crítico. Ricardo sintió que la adrenalina lo invadía y el dolor de la traición de su hermano y el peligro inminente se mezclaban en su mente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Y qué pasaría si la verdad que acababa de descubrir era solo la punta del iceberg? Las preguntas asediaban su mente y en ese instante miró a Clara. ¿Estamos listos para enfrentarlo? El caos a su alrededor pareció intensificarse cuando se dieron cuenta de lo que estaba en juego. Esa verdad que podía definir sus vidas estaba a un paso, y con cada latido sentían que el tiempo se les escapaba. La respuesta a todas sus preguntas y la clave de su futuro, todo dependía de esta elección. La figura de Manuel flotaba como un eco en sus pensamientos. Todo lo que conocían estaba a punto de transformarse en algo que jamás habrían imaginado. La pregunta no era solo qué hacer ahora, sino hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrir la verdad. El caos se desataba a su alrededor, y el verdadero peligro apenas comenzaba a emerger. Ricardo sentía que el aire se tornaba denso, lleno de incertidumbre. La figura encapuchada los observaba, el arma brillando en su mano como un oscuro presagio. El hombre del transmisor parecía estar al borde del colapso, su rostro. «NC es un infiltrado, pero no de la manera que piensan. Lo que hay aquí es más complejo. Hay una red de asalto. Este es el lugar». Ante la escena del terror, la figura encapuchada se movió, como un depredador acechando a su presa. Ricardo pudo sentir el sudor frío en su frente. «Lo que no saben es que están siendo observados», dijo el hombre de la mochila, con los ojos desbordando lágrimas. «Todos ustedes, no solo este aeropuerto, sino cada paso que dan. Hay quienes quieren limitar su libertad». El ambiente se cargó de adrenalina cuando un disparo resonó nuevamente. La figura encapuchada disparó al aire y el sonido fue un eco aterrador. «¡Cállense!», gritó. Su voz era un trueno en medio del caos. «No estoy aquí para herir a nadie, pero ustedes no deben interferir». Ricardo sintió como el tiempo se detuvo. «¿Interferir en qué?», preguntó, su voz temblando. No podía dejar que sus dudas lo dominaran. Había una verdad ahí y necesitaba descubrirla. La mirada del hombre, llena de desesperación, se cruzó con la de Ricardo. Era un momento de conexión, un instante que lo llevó a cuestionar todo lo que creía en su vida. Y de pronto, algo hizo clic. «Tienes que creerme»,
dijo el hombre. Lo que llevamos dentro de nosotros es más poderoso que cualquier arma. Hay una traición aquí. Las palabras se desvanecieron en el aire, pero el peso de su significado quedó claro. Mientras la multitud se dispersaba, apretándose entre sí, nuevos gritos estallaban y la figura encapuchada comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Ricardo vio algo brillar en la mano del hombre. Una pequeña llave. «Es eso», exclamó sin pensar. Eso es lo que buscaban. Pero en ese instante, un rugido ensordecedor resonó y el ambiente estalló. Un grupo de hombres armados irrumpió por una de las puertas del aeropuerto. «Al suelo», gritaron. El caos se volvió irreparable. El hombre del transmisor empujó a Ricardo y a Clara hacia un lado, justo cuando una ráfaga de disparos cortó el aire. La figura encapuchada se volvió hacia ellos, una mezcla de determinación y desesperación en su mirada. «Necesitan saber la verdad, vamos», gritó el extraño, y aunque sus corazones palpitaban, no tenían elección. La verdad, la clave de todo, parecía tan cerca. Pero lo que aún no sabían era que la llave que sostenía Ricardo era el verdadero detonante de una explosión mucho mayor. Un giro inesperado, uno que los dejaría a todos frente a horror sin precedentes. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Manuel, el hermano de Ricardo, que se había desplomado en el suelo, y la multitud frenó bruscamente. Cada mirada se centró en él. «Manuel», gritó Ricardo, el miedo surgiendo como un volcán. El caos se detuvo, y la figura encapuchada miró a su hermano, el horror dibujado en su rostro. «No», suplicó el hombre del transmisor, pero la realidad se tornaba más oscura. Manuel se retorcía, sujetándose el pecho, su rostro atravesado por la angustia. En ese instante, un profundo silencio se asentó, solo interrumpido por los gemidos agonizantes de Manuel. «¿Qué le sucede?», preguntó Clara. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, la figura encapuchada se abalanzó hacia él. «No, no es lo que parece», insistió, pero las palabras se ahogaban en el clamor. Manuel, temblando, miró a su hermano. «Ricardo, fui yo». «El culpable». Las palabras cayeron como una bomba. El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué?». La tristeza y el miedo inundaban el aire, y cada palabra que salía de la boca de su hermano parecía desgarrar la realidad. «Te lo oculté. No sé cuánto más puedo aguantar». El sudor reemplazó lágrimas en el rostro de Manuel, y su mirada se volvió distante, llena de una desesperanza que caló hondo en Ricardo. «No puedes dejar que esto acabe así», gritó la figura encapuchada mientras saltaba sobre él. Y justo en ese momento, la pequeña llave que Ricardo sostenía se iluminó repentinamente, brillando como un faro. Una conexión poderosa que vibró en el aire. Un destello cegador llenó la sala. El impacto fue inmediato. Manuel se detuvo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y en un instante, la situación cambiaba aún más drásticamente. Manuel lanzó un grito desgarrador, y con la luz resplandeciente emanándose, se reveló una transformación. El rostro de Manuel no era solo de dolor, sino que también mostraba una extraña luz, como si estuviera siendo liberado, como si no fuera él sino algo más que tomaba control. «No», gritó Ricardo, retrocediendo por instinto. Clara se quedó boquiabierta, sin poder comprender la escena. La sala se llenó de susurros, murmullos de inquietud. La verdad se torcía, se escondía detrás de la revelación. «Es un traidor», vociferó el hombre del transmisor, pero a estas alturas ni él sabía qué era real. Ricardo se tambaleó. El aire se llenaba de tensión. ¿Qué estaba pasando? Cada relación que había construido temblaba bajo la presión del descubrimiento. Y así, con el clamor aumentando, se hizo eco de una nueva revelación que afianzaba un giro devastador. Manuel, su propio hermano, era parte de un plan más grande y oscuro del que ni él podía escapar. La verdad se retorcía en el aire pesado. «No te vas a llevar a nadie», gritó Ricardo, sabiendo que su vida, su relación, cada paso hacia adelante podría cambiarlo todo. Pero en medio del caos y la confusión, se dio cuenta de algo. El verdadero peligro no estaba solo fuera, sino muy dentro, entre los lazos que consideraban indisolubles. La revelación sobre Manuel extendía su sombra, y el futuro se tornaba incierto.
arrastrándolos a todos hacia un abismo sin fin. Ricardo sentía que el aire se tornaba denso, lleno de incertidumbre. El hombre del transmisor parecía estar al borde del colapso. Su rostro era un mar de desesperación. No quería que esto sucediera, murmuró, acercándose como si su vida dependiera de ello. El caos a su alrededor se desataba, pero en ese instante las palabras del extraño lo envolvieron. Es un infiltrado, pero no de la manera que piensan, continuó, mientras la tensión en el ambiente crecía. Lo que hay aquí es más complejo. Hay una red. Algo oscuro que se alimenta de nuestros miedos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Clara, entre el miedo y la incredulidad. Los otros pasajeros, aterrorizados, se refugiaron en las esquinas. Murmullos de pánico llenaban el aire. La figura encapuchada se movió, como un depredador acechando a su presa. Ricardo pudo sentir el sudor frío en su frente. Lo que no saben es que están siendo observados, dijo el hombre de la mochila, con los ojos desbordando lágrimas. Todos ustedes, no solo este aeropuerto, sino cada paso que dan. Hay quienes quieren limitar su libertad. El ambiente se cargó de adrenalina cuando un disparo resonó nuevamente. La figura encapuchada disparó al aire y el sonido fue un eco aterrador. «¡Cállense!», gritó. Su voz era un trueno en medio del caos. «No estoy aquí para herir a nadie, pero ustedes no deben interferir». Ricardo sintió como el tiempo se detuvo. «¿Interferir en qué?», preguntó, su voz temblando. La mirada del hombre, llena de desesperación, se cruzó con la de Ricardo. Era un momento de conexión, un instante que lo llevó a cuestionar todo lo que creía en su vida. Y de pronto algo hizo clic. «Tienes que creerme», dijo el hombre. «Lo que llevamos dentro de nosotros es más poderoso que cualquier arma. Hay una traición aquí». Las palabras se desvanecieron en el aire, pero el peso de su significado quedó claro. Mientras la multitud se dispersaba apretándose entre sí, nuevos gritos estallaban, y la figura encapuchada comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Ricardo vio algo brillar en la mano del hombre, una pequeña llave. «Es eso», exclamó sin pensar. «Eso es lo que buscaban». Pero en ese instante, un rugido ensordecedor resonó y el ambiente estalló. Un grupo de hombres armados irrumpió por una de las puertas del aeropuerto. «¡Al suelo!», gritaron. El caos se volvió irreparable. El hombre del transmisor empujó a Ricardo y a Clara hacia un lado, justo cuando una ráfaga de disparos cortó el aire. La figura encapuchada se volvió hacia ellos, una mezcla de determinación y desesperación en su mirada. «Necesitan saber la verdad. Vamos», gritó el extraño, y aunque sus corazones palpitaban, no tenían elección. La verdad, la clave de todo, parecía tan cerca. Pero lo que aún no sabían era que la llave que sostenía a Ricardo era el verdadero detonante de una explosión mucho mayor. Un giro inesperado, uno que los dejaría a todos frente a horror sin precedentes. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Manuel, el hermano de Ricardo, que se había desplomado en el suelo, y la multitud frenó bruscamente. Cada mirada se centró en él. «Manuel», gritó Ricardo, el miedo surgiendo como un volcán. El caos se detuvo y la figura encapuchada miró a su hermano, el horror dibujado en su rostro. «No, no», suplicó el hombre del transmisor, pero la realidad se tornaba más oscura. Manuel se retorcía, sujetándose el pecho, su rostro atravesado por la angustia. «Te lo oculté. No sé cuánto más puedo aguantar». Punto. El sudor reempezó lágrimas en el rostro de Manuel, y su mirada se volvió distante, llena de una desesperanza que caló hondo en Ricardo. «No, no puedes dejar que esto acabe así», gritó la figura encapuchada mientras saltaba sobre él, y justo en ese momento, la pequeña llave que Ricardo sostenía se iluminó repentinamente, brillando como un faro. Una conexión poderosa que vibró en el aire. Un destello cegador llenó la sala. El impacto fue inmediato. Manuel se detuvo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y en un instante, la situación cambiaba aún más drásticamente. Manuel lanzó un grito desgarrador, y con la luz resplandeciente emanándose, se reveló una transformación. El rostro de Manuel no era solo de dolor, sino que también mostraba una extraña luz,
como si estuviera siendo liberado, como si no fuera él, sino algo más que tomaba control. «No», gritó Ricardo, retrocediendo por instinto. Clara se quedó boquiabierta, sin poder comprender la escena. La sala se llenó de susurros, murmullos de inquietud. La verdad se retorcía en el aire pesado. «Es un traidor», vociferó el hombre del transmisor, pero a estas alturas, ni él sabía que era real. Ricardo se tambaleó. El aire se llenaba de tensión. ¿Qué estaba pasando? Cada relación que había construido temblaba bajo la presión del descubrimiento. Y así, con el clamor aumentando, se hizo eco de una nueva revelación que afianzaba un giro devastador. Manuel, su propio hermano, era parte de un plan más grande y oscuro del que ni él podía escapar. La verdad se retorcía en el aire pesado. «No te vas a llevar a nadie», gritó Ricardo, sabiendo que su vida, su relación, cada paso hacia adelante podría cambiarlo todo. Pero en medio del caos y la confusión, se dio cuenta de algo. El verdadero peligro no estaba solo fuera, sino muy dentro, entre los lazos que consideraban indisolubles. La revelación sobre Manuel extendía su sombra, y el futuro se tornaba incierto, arrastrándolos a todos hacia un abismo sin fin. De repente, un zumbido, ¡p! Todos miraron alrededor, confundidos. En el suelo, la pequeña llave brillaba intensamente. El zumbido aumentó, volviéndose ensordecedor. La figura de Manuel, ahora transformada, se erguía calmadamente, su mirada fija en el brillo de la llave. En un acto inesperado y casi sobrehumano, su cuerpo se iluminó aún más, como si se conectara a algo más grande, algo más antiguo. «Deténganse», gritó Clara, tratando de que todos entraran en razón. Pero su voz se perdió en el tumulto creciente. El hombre del transmisor miraba a Manuel con una mezcla de horror y fascinación, como si supiera algo que ellos no. «No, lo que sea esto, no podemos dejar que tome control. Él no sabe lo que hace». Con un movimiento casi involuntario, Manuel alzó la mano y apuntó hacia la pequeña llave. Un haz de luz estalló, iluminando la habitación. Ricardo sintió que el mundo se sacudía. No eran solo vibraciones de miedo, sino algo profundo, algo que cambiaba la estructura misma de la realidad a su alrededor. En un instante, el sonido, el movimiento, la gente, todo se desvaneció. Silencio. Ricardo se encontró en un lugar diferente, una especie de vacío donde solo existía el eco de sus pensamientos, de las palabras de su hermano. «Esto no tiene sentido», susurró. Pero, de repente, un rostro emergió ante él. Era un ser humanoide. Su figura se desdibujaba entre lo oscuro y lo luminoso. Era como si revelara el secreto de los mismos cimientos de la humanidad. La figura le sonrió, y Ricardo sintió un profundo terror que lo consumía. «Tú tienes la llave», dijo el ser, con una voz que resonaba en su mente. «Y ahora será tu elección». En un instante, el rostro de Manuel se transformó, y entre nubes de luz y sombra, la verdad se deslizó hacia Ricardo. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Qué secreto les había guardado? Todo lo que creía, todo lo que había vivido, se tambaleaba en esa conversación silenciosa. La pregunta surgía como un eco aterrador. «¿Está bien?», fue lo último que oyó antes de que todo plateado se volviera negro. Las farolas parpadeaban. La violencia y el miedo se desvanecieron. Cuando la luz regresó, todo había cambiado. Pero la pregunta aún permanecía. ¿Era Manuel realmente su hermano? ¿Y qué significaba eso para ellos? El mundo prometía nuevas verdades, y cada paso hacia adelante alimentaba un nuevo misterio. La elección de Ricardo estaba solo comenzando. Ricardo sentía que el aire se tornaba denso, lleno de incertidumbre. La figura encapuchada los observaba, el arma brillando en su mano como un oscuro presagio. El hombre del transmisor parecía estar al borde del colapso, su rostro un mar de desesperación. «No quería que esto sucediera», murmuró, acercándose como si su vida dependiera de ello. El caos a su alrededor se desataba, pero en ese instante, las palabras del extraño lo envolvieron. «Es un infiltrado
pero no de la manera que piensan. Continuó mientras la tensión en el ambiente crecía. Lo que hay aquí es más complejo. Hay una red, algo oscuro que se alimenta de nuestros miedos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Clara entre el miedo y la incredulidad. Los otros pasajeros, aterrorizados, se refugiaron en las esquinas. Murmullos de pánico llenaban el aire. La figura encapuchada se movió, como un depredador acechando a su presa. Ricardo pudo sentir el sudor frío en su frente. «Lo que no saben es que están siendo observados», dijo el hombre de la mochila, con los ojos desbordando lágrimas. «Todos ustedes, no solo este aeropuerto, sino cada paso que dan. Hay quienes quieren limitar su libertad». El ambiente se cargó de adrenalina cuando un disparo resonó nuevamente. La figura encapuchada disparó al aire, y el sonido fue un eco aterrador. «Cállense», gritó. Su voz era un trueno en medio del caos. «No estoy aquí para herir a nadie, pero ustedes no deben interferir». Ricardo sintió como el tiempo se detuvo. «¿Interferir en qué?», preguntó, su voz temblando. La mirada del hombre, llena de desesperación, se cruzó con la de Ricardo. Era un momento de conexión, un instante que lo llevó a cuestionar todo lo que creía en su vida. Y de pronto, algo hizo clic. «Tienes que creerme», dijo el hombre. «Lo que llevamos dentro de nosotros es más poderoso que cualquier arma. Hay una traición aquí». Las palabras se desvanecieron en el aire, y el peso de su significado quedó claro. Mientras la multitud se dispersaba, apretándose entre sí, nuevos gritos estallaban, y la figura encapuchada comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Ricardo vio algo brillar en la mano del hombre, una pequeña llave. «Es eso», exclamó sin pensar. «Eso es lo que buscaban». Pero en ese instante, un rugido ensordecedor resonó y el ambiente estalló. Un grupo de hombres armados irrumpió por una de las puertas del aeropuerto. «¡Al suelo!», gritaron. El caos se volvió irreparable. El hombre del transmisor empujó a Ricardo y a Clara hacia un lado, justo cuando una ráfaga de disparos cortó el aire. La figura encapuchada se volvió hacia ellos, una mezcla de determinación y desesperación en su mirada. «Necesitan saber la verdad. Vamos», gritó el extraño, y aunque sus corazones palpitaban, no tenían elección. La verdad, la clave de todo, parecía tan cerca, pero lo que aún no sabían era que la llave que sostenía Ricardo era el verdadero detonante de una explosión mucho mayor. Un giro inesperado, uno que los dejaría a todos frente a horror sin precedentes. De repente, un ruido ensordecedor llenó el ambiente, seguido de un sordo estallido. Una explosión retumbó en el aire y las paredes del aeropuerto comenzaron a temblar. Los gritos se multiplicaron y el pánico se apoderó de la multitud. «Todos a cubrirse», aulló un guardia, pero era demasiado tarde. Las luces parpadearon y un humo negro comenzó a filtrarse por los rincones, ahogando las voces y llenando el aire con un olor acre. Ricardo sintió que el suelo se desdibujaba bajo sus pies. Clara a su lado gritó su nombre, su voz perdida entre la confusión. Una sombra se movió rápidamente a su alrededor. Ricardo se giró y vio a Manuel, su hermano, levantándose entre el caos. Pero había algo extraño en su mirada, como si no fuera él, como si algo más lo estuviera controlando. «Manuel, ¿qué estás haciendo?», logró articular Ricardo. Pero el hombre que antes fue su hermano se mostraba al instante, casi vacío, como si su esencia se hubiera desvanecido. «No hay tiempo. Todo lo que creías no es cierto», dijo Manuel. Su voz era un eco distorsionado. «Ellos vienen por ti, por todos. No eres solo un peón en este juego». Justo cuando Ricardo se preparaba para preguntar qué quería decir con eso, la figura encapuchada atacó, arrojando una gran bolsa al suelo que se abrió como un estallido. Del interior surgió una nube de gas, llenando el aire con un cortejo de luces que iluminó la habitación. Clara cayó, tosiendo, y tuvo que cubrirse la boca. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos paralizados. Un grupo de hombres, claramente miembros de la red oscura de la que había hablado el hombre del transmisor, entraron con gestos de autoridad. «Atrápenlos», gritó uno, y lo siguiente que se sintió fue una presión terrible.
Manuel, con la mirada de alguien perdido, levantó la pequeña llave que Ricardo había estado sosteniendo. ¿Es esto lo que quieren? Cuando hizo contacto con el aire, un brillo intenso estalló y en un instante todos los presentes fueron arrastrados hacia un túnel de luz. La explosión había sido más que física, era un portal que estaba a punto de revelar verdades inminentes. Ricardo sintió un dolor punzante en su pecho mientras caía. En el instante en que todo se oscureció, un solo pensamiento atravesó su mente. ¿Cuánto de lo que sabía sobre su familia y su vida era mentira? Y justo antes de perder el sentido, escuchó un susurro familiar que hacía eco en su mente. Es solo el principio, hermano. La oscuridad los envolvió y así el futuro de todos pendía. Todo cambiaría para siempre. ¿Qué sería de ellos al despertar? ¿Qué secretos los esperarían del otro lado? El brillo de la luz se desvaneció lentamente y Ricardo se encontró flotando en un limbo de incertidumbre. La llave aún brillaba en su mano, como si encapsulara todo el misterio que lo había llevado hasta aquí. Manuel, con su mirada transformada, lo miraba también. Era su hermano, pero había algo más, un eco de lo que había sido y lo que todavía podía ser. Ricardo, por favor, escucha. La voz de Manuel era un susurro, pero resonaba con una verdad palpable. Lo que has visto no es todo lo que hay. La verdad es más compleja, está entrelazada con algo más grande de lo que podrías imaginar. Manuel, gritó Ricardo, sintiendo cómo el miedo lo envuelve de nuevo. En ese instante, el caos externo se desvaneció y todo se centró en esa conexión frágil entre ellos. ¿Por qué? Porque tenía que protegerte. Manuel bajó la mirada, el brillo en sus ojos perdía intensidad. No quería que fueras parte de esto, pero ahora no hay vuelta atrás. Una ráfaga de ruido irrumpió, probablemente un eco de la realidad exterior. Pero ese momento entre ellos, tan cargado de emoción y dolor, pareció sostener el tiempo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Ricardo, su voz temblando, sintiendo que cada segundo contaba. ¿Cómo podemos salir de aquí? El hombre del transmisor, tambaleándose al borde de la revelación, tomó una bocanada de aire. La llave puede abrir algo más. No solo una puerta. Puede unirnos, liberarnos de la red. Hay más en juego que simplemente escapar. El pánico de la sala regresó, brujiendo como un mar en tormenta. Las sombras se agolpaban en cada rincón y la figura encapuchada avanzaba, dispuesta a desatar el caos una vez más. «No hay tiempo», gritó una voz en la distancia. Ricardo comprendió que necesitaba actuar. Sin pensarlo, levantó la llave, que pulsaba en su mano como si tuviera vida propia. «Detén esto», exigió, su voz resonando con determinación. «Si hay una verdad que proteger, también hay que luchar por ella». Manuel se acercó, la luz de la llave brillando, iluminando el dolor en su rostro. «Hagámoslo juntos. No puede ser el fin». Con un movimiento casi ritual, Ricardo empujó la llave hacia el aire y un chorro de luz pura estalló. La sala se inundó con una vibración, un pulso que resonaba en cada alma presente. Con cada segundo, las visiones ocultas comenzaron a revelarse. Vieron momentos compartidos, decisiones tomadas, piezas que habían estado en su lugar. Las sombras se disolvieron, revelando conexiones humanas más allá del miedo. Los hombres armados comenzaron a retroceder, asombrados por la transformación. «Es imposible», gritó uno, mientras el poder de la verdad abría nuevos caminos de esperanza. «No puedes contenerlo». Y allí estaban ellos, una unión inesperada, un puente entre la verdad y el miedo. Ricardo y Manuel, finalmente como hermanos, juntos frente a todo el horror que habían enfrentado. Clara, ahora al lado de ellos, incorporándose y mirando hacia el futuro, parecía más decidida que nunca. «No solo somos testigos, somos parte de esta historia», afirmó con firmeza. Con la sala iluminada, cada uno sintió que se abría un nuevo capítulo. Ricardo tomó la mano de su hermano, sintiendo el calor de la conexión renovada. Aunque las sombras del pasado podrían seguir acechando, esta claridad traía consigo nuevas promesas. La luz se desvaneció de nuevo, pero no se sintió perdida.
Más bien, la sensación de esperanza había tenido. Ahora, con el camino adelante lleno de potencial y desafíos, sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Afuera, la vida continuaba, ajena a lo que ocurrió. La historia de su lucha se convertiría en algo más. Con una mirada compartida, los tres comprendieron que el futuro, lleno de riesgos y posibilidades, siempre dependería de sus elecciones. Y algún día, sentados alrededor de una mesa, sabrían que todo había cambiado. La vida continuaría, abriendo nuevas puertas a medida que se descubriría la verdad que habían buscado. Pero la historia no termina aquí. Y tú, querido espectador, estás en medio de esta travesía. Por eso tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Es el momento de demostrar tu apoyo aplastando el botón de like. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta revelación. El futuro espera y cada voz,